¿Cómo se encuentra? Bendecido y en victoria. Yo sé que usted está bendecido. De hecho, antes de empezar con la palabra, permítame darle una introducción para agarrar su enfoque, para agarrar su atención. Yo sé que el día de hoy estamos contentos porque una vez estamos aquí en la casa de Dios. Amén. Así que, ¿cuántos recuerdan, mis amados? ¿Cuántos recuerdan cuando éramos pequeñitos, cuando éramos niños? Usualmente yo sé que cada uno de ustedes se les dejaba tarea para que llevaran a la casa. ¿Para qué? Para aprender a practicar lo que se requería de la clase de matemática, de ciencia, de biología. ¿Verdad? Yo sé que ustedes tenían tarea, pero sin embargo, es interesante saber que quizás a algunos de nosotros se nos daba la opción de cuando llegábamos a la casa, se nos daba la opción para hacer primero la tarea y después ir a jugar con los amigos, ¿verdad? Y a veces era al revés, a veces primero se requería hacer primero la tarea y ya después ir a jugar con los amigos, a los listones, a las escondidas, a las estatuas, a todos esos diferentes juegos que estaban en nuestras temporadas, ¿verdad? Yo sé que usted lo hacía. Y yo digo la razón que se nos daba la opción, porque a veces no nos daban opción, ¿verdad? A veces tú tienes que hacer primero la tarea, ¿verdad que sí? Pero de la misma manera muchos de nosotros escogíamos ir a jugar con los amigos. Pero el punto, mi amado, de lo que quiero comunicar, el punto es que tarde o temprano la tarea se tenía que hacer. La tarea se tenía que llevar a cabo, nos gustara o no. Yo sé que a algunos nos gustaba la tarea, a veces a algunos no. Bueno, dicho esto, mi amado, algo similar se pudiera decir sobre el final de la jornada de nuestra vida, mi amado. Hoy en día se nos dice en la escritura, en la palabra de Dios, que hay un creador al cual le tenemos que dar cuentas. Y todos tenemos la oportunidad de hacer esta tarea temprano para ya después poder obtener y disfrutar de su presencia en la eternidad. De la misma manera, mi amado, hay mucha gente y muchas personas que prefieren disfrutar de la vida aquí y desafortunadamente se les olvida que hay un creador al cual le tenemos que dar cuentas. ¿Verdad que sí? En palabras simples, el fin de nuestras vidas tarde que temprano llega y llegará. Pero dile a tu vecino, tenemos que hacer nuestra tarea. Tenemos que hacer la tarea que nos corresponde, que tenemos que conocer al Creador. ¿Sí está conmigo? Ahora, es interesante que en el mundo allá afuera, hoy mismo, la mayoría de las personas tenemos el miedo de hablar de este tópico. Tenemos el miedo de hablar de el fin de nuestra jornada, de la muerte. Escuchamos la palabra muerte y como que no quiero hablar de eso, ¿verdad que sí? Muchos de nosotros no queremos ni entrar a un hospital por el miedo de que nos encuentren algo. Algunos de nosotros nunca hemos tenido una cirugía, gloria a Dios. Yo me incluyo, yo nunca he tenido una cirugía, pero siempre hay ese sentir, ese sentimiento de que quizás algún día pueda pasar algo que no nos esperábamos. La muerte, mi amado, es algo serio. Es algo muy serio, pero debemos de reconocer, mis amados, que no la podemos evitar. No podemos evitar eso. Si no hay muerte, no hay vida. Y si no hay vida, no hay muerte. Decía un predicador, un creyente muy, muy sabio, decía lo siguiente. Él decía que en esta vida tenemos dos cosas muy seguras, decía él. La primera es que habrá una muerte. Y la segunda cosa que no podemos evitar son los impuestos. Los impuestos. Nadie puede pasar por alto los impuestos. Tarde que temprano los tenemos que pagar. ¿Verdad que sí? Pero ahí es donde quiero entrar ahora sí al sermón. Pero hay un gran pero en esta historia. Si tú eres un creyente, Dios tiene una promesa para ti. Dios tiene una promesa para ti. Y eso es exactamente lo que vamos a estar hablando, considerando en esta hermosa tarde. Y yo quiero invitarla a que vaya en su Biblia al libro de Juan, capítulo 11. Yo sé que ya hemos estado predicando en Juan, ya hemos avanzado
En la serie del libro de Juan hemos predicado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, donde hemos aprendido que Jesús hace ciertas declaraciones donde Él ya nos ha enseñado que Él ya ha dicho: yo soy el pan de vida, yo soy la luz de este mundo, yo soy la puerta del redil. Él también ha dicho: yo soy el buen pastor. Y el día de hoy vamos a estar entrando en unas palabras muy importantes donde Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Diga conmigo: resurrección. Resurrección y la vida. Así que, mi amado, si tú eres un creyente, Él tiene una promesa muy, muy bonita para ti. Vayamos a la escritura. Vaya conmigo, Juan 11, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Recuerde, es una predicación expositiva donde leemos la palabra, explicamos la palabra y aplicamos la palabra. ¿Está conmigo? Vamos a leer del versículo 1 al 3. Fíjate lo que dice la escritura en Juan 11, el texto que nos tocó en este fin de semana. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ese es citando Juan 12, pero ya después miramos eso después. Versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Pero antes de entrar a lo que vamos a estar ahí meditando y explicando, permítame darle un comercial para que más o menos entendamos lo que está pasando. Ya sabemos que los fariseos ya rechazaron a Jesús, a pesar de todas las señales que Él hizo, todos los milagros que Él llevó a cabo delante del público. Pero de hecho, si hacemos una investigación del capítulo 1 al capítulo 10, usted se va a dar cuenta que Jesús estaba enfocando en toda la multitud, en mucha gente. Él quería que los judíos, los pobres, los ricos, los que estaban estudiados, los que no, que todos vinieran a Él para que lo conocieran. Pero hasta aquí, en Juan 11, ahora vamos a entrar a una estrofa donde Jesús ahora se está enfocando solamente en personas individualmente. De hecho, se nos da una pista muy importante en Juan 10, versículo 22, antes de entrar al capítulo 11. Fíjate lo que dice el versículo 22. Porque esta es una pista muy, muy importante que nos tenemos que llevar el día de hoy. Dice: celebrando en Jerusalén la fiesta de la dedicación, dice ahí que era ¿qué? Diga conmigo: invierno. Invierno. Mis amados, en palabras simples, yo quiero que entiendas algo muy importante el día de hoy. Hay una temporada adecuada para todo. Hay una temporada adecuada para todo. Hay un invierno para cada año. Hay un invierno para cada cosecha, para cada elotito, para cada soybean, los frijolitos. Hay de la misma manera un invierno para cada persona. Y yo sé que muchos de nosotros ya estamos empezando a notar el cambio de clima, ¿verdad? Ya se está oscureciendo más temprano, ya estamos sintiendo las temperaturas un poquito más agradables a cierta hora, ¿verdad que sí? Porque ya se acerca el otoño. Pero también después del otoño viene el invierno de este año. Pero hay un gran pero. Para los que creen en Jesús, el invierno de nuestra vida no es el final. No es el final. Entonces el primer punto que quiero que te lleves: los que son creyentes en Jesús, aunque mueran, diga conmigo, vivirán. Aunque mueran, vivirán. Pero miremos cómo Jesús lo describe en la Escritura. Vea conmigo al versículo 4. Juan 11, ahora versículo 4. Juan 11, versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte. Fíjate, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Diga conmigo, amén.
Definitivamente esto quizás va en contra de nuestro entendimiento, de nuestra naturaleza, ¿verdad? Porque no podemos entender, a veces nosotros nos preguntamos, Jesús o Dios, ¿por qué nos das una vida, pero después tenemos que pasar por la muerte? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Como que, ¿por qué es que Dios permite que cosas difíciles pasen en nuestras vidas? Bueno, te voy a ser sincero, yo no sé por qué mi Dios, nuestro Dios, hizo las cosas de esta manera. Pero una cosa sí sé, que Él la hace porque Él sabe mejor que nosotros. Pero te la voy a poner a explicar de esta manera. Fíjate, digamos que si tú tienes un niño y ese niño apenas va a empezar a caminar, quiere aprender a caminar. Bueno, este niñito lo que va a tener que pasar es que muchas veces va a tropezar. Muchas veces se va a pegar en sus piernitas, muchas veces se va a pegar en sus manitas, muchas veces incluso se va a pegar en su cabecita, ¿verdad? Pero te aseguro que tarde que temprano ese niño va a caminar. Y lo mismo podemos decir de un niño que tiene 6, 7, 8 años, que quiere aprender a nadar. Bueno, ese niñito va a tener que ser expuesto a la profundidad de las aguas. Va a tener que pasar miedo, va a tener que empezar a sangolotearse. ¿Para qué? Para que él aprenda a nadar. Y lo mismo también pasa cuando nuestros niños ya son de 18, 19, 20 años. Esos niños ya no son niños, ahora son niñotes. Ahora esos niños van a tener que irse al colegio, van a pasar miedo. Van a pasar ciertas cosas, dificultades en las vidas, donde van a tener que empezar a independizarse. ¿Sabes por qué? Porque en la vida ellos tienen que aprender a pelear sus propias batallas. ¿Sí está conmigo? Dios sabe por qué pasan las cosas de esa manera. Hay cosas en la vida, aunque no cascan en nuestras mentes y cuestionamos, quizás no las vamos a entender. Pero tú lo que tienes que llevarte el día de hoy es que Dios es soberano. Dios es soberano. Primero viene la batalla y después va a venir la gloria. Primero viene la cruz y después va a venir la victoria. Van a venir batallas, van a venir aflicciones, obstáculos, pero Cristo te va a dar la victoria. ¿Está conmigo? Ahora, lo que sabemos hasta aquí, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que Marta y María mandan a un mensajero con Jesús y que le dicen a Jesús que Lázaro se está enfermando muy gravemente. De hecho, Lázaro, la palabra Lázaro, el nombre Lázaro en el griego significa aquel que espera la ayuda de Dios. Eso es lo que significa Lázaro. Y lo más probable es que Lázaro es uno de los mejores amigos de Jesús. Esta familia estaba muy apegada a Jesús, pero sin embargo, es interesante mirar cómo Jesús respondió al escuchar esto. Cómo Él responde de una manera completamente diferente a lo que todos nosotros haríamos. Fíjate, vamos a mirar cómo actuó Jesús. Versículos 5 al 6. Fíjate cómo reaccionó Jesús. Vamos a leer versículos 5 al 6. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces cuando oyó Jesús, pues, que estaba muy enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No lo esperábamos de esa manera. Yo pienso que si muchos de nosotros escuchamos que uno de los mejores amigos está muy, muy grave, yo pienso que muchos de nosotros rápido iríamos a verlo, ¿verdad? Quizás incluso si estaba grave a tal grado, quizás yo pienso que muchos de ustedes se saldrían del trabajo para ir a ver a este individuo, a su amigo o quizás un familiar. Pero lo que la Biblia nos está dando a entender, mi amado, es que el actuar de Dios es muy diferente al nuestro. La manera que Jesús actúa es muy diferente a la manera que nosotros actuamos. Se pudiera decir que nuestra intención es siempre hacer nuestra voluntad. ¿Sabes por qué? Porque Marta y María querían que Jesús llegara. Porque esa era la voluntad de Marta y María. ¿Sí está conmigo? ¿Verdad que sí? Yo puedo sentir que las hermanas de Lázaro, Marta y María, esperaban que Jesús llegara ahí rápido. Ya no va a tardar Jesús.
En algunas horas ya va a estar aquí, lo más rápido posible. Incluso con el simple hecho de que Jesús hubiera soltado la palabra, dicho la palabra, Lázaro hubiera recuperado. Pero dile a tu vecino, pero no fue así. No fue así. Si nos enfocamos en la escritura, mi amado, se nos da la idea de que como que Dios está esperando. Como que Jesús está puesto en espera. Y surge la pregunta, ¿será que Jesús estaba muy ocupado? Nos salta esa pregunta, ¿será que tenía otras cosas más importantes que hacer que ir mejor a ayudar a Lázaro? Di conmigo, claro que no. No, Dios siempre llega a tiempo. Aunque ese tiempo no concuerda con nuestro tiempo, ¿verdad? Fíjate lo que dice versículo 7 al 10. Fíjate, prosigamos, capítulo 11, versículo 7 al 10. Fíjate, ya sabemos que se quedó 2 días y luego después dice, y luego, después de esto dijo a sus discípulos, vayamos a Judea otra vez. Versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, que es maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez quieres ir allá? Versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. ¿Sí está conmigo? Porque va a la luz de este mundo y ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. No hay luz en él. Es aquí, mis amados, donde podemos notar que hay un tiempo específico y hay un orden divino. Hay un orden. Como pasaron las 12, como Jesús menciona 12 horas. Tenemos 12 horas de día. Jesús actúa bajo un tiempo divino. Y quiero que notes algo muy importante. Jesús sabe que solamente le quedan algunos meses, algunas semanas antes de que Él vaya a esa cruz. Es por eso que Él no tiene miedo de ir y actuar. La resurrección de Lázaro, mi amado, es lo que llevó a que los judíos mataran a Jesús. Fíjate lo que dice ahí, el mismo capítulo, versículo 53. Fíjate lo que dice. Así que, dice en el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Desde aquel día mataron a matarle. Di conmigo, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Aunque para nosotros parezca que es un poquito más tarde, aunque para nosotros parezca que es un poquito más dilatado por nuestras prioridades, ¿verdad? Pero Él sabe mejor. Él sabe mejor que todos nosotros. Yo puedo mirar fácilmente cómo muchos de nosotros podemos decir fácilmente, Dios, ya te tardaste para darme un aumento en mi trabajo. Yo puedo mirar cómo nosotros podemos decirle a Dios, Dios, ya te dilataste para darme esa bendición que he estado orando por unas semanas. Lo miramos de esta manera, mi amado, porque queremos que se hagan las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Sí está conmigo? Fíjate lo que dice, prosigamos el versículo 11 al versículo 12. Juan 11, versículo 11, versículo 12 dice, dicho esto, Jesús les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, Él sanará. En palabras simples, déjalo que descanse, Él va a estar bien. Pero mis amados, los discípulos pensaban que Lázaro solo tenía una tos muy leve. Pensaban que él tenía una fiebre muy insignificante, muy típica, como que tenía la flu, pero muy bajita. Pero lo que ellos no entendieron es que Lázaro ya había muerto. Como lo dice el versículo 14 y 15. Fíjate lo que dice versículo 14 y 15. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro, fíjate lo que dice la palabra, la gramática. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creas, mas vamos a Él. Mas vamos. Y mis amados, es muy importante esto que estamos leyendo. Yo puedo mirar fácilmente cómo muchos de nosotros podemos, si estamos leyendo la palabra adecuadamente,
necesitamos interpretarla de la misma manera. Se puede asumir cosas que a veces no comprendemos. Jesús dijo que se alegró por ellos para que creyeran. Pero rápidamente podemos disparar preguntas como que, ¿será que alguien se puede alegrar de que alguien haya muerto? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Y no es cualquier persona, era un amigo bien cercano de Jesús. Lo que para nosotros pareciera como algo rudo, algo como que no puedo comprender esto. Pero ¿sabes algo, mi amado? La Escritura incluso nos dice que es mejor estar dentro en un funeral que en una fiesta. Y uno se pregunta, ¿por qué dice eso la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque para los creyentes, la muerte aquí no es el final. No, mi amado. Dios sabe que sus actos son la mejor opción que hay. Miremos la fe de Marta. Yo quiero que usted mire y se lleve cómo actuó Marta, porque yo sé que muchos de nosotros nos vamos a identificar con Marta. Versículo 22. Vaya conmigo ahora el versículo 22 al versículo 27. Fíjate cómo lo miró Marta. Dijo Marta, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta. Marta le dijo, yo sé, Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Versículo 25 le dijo Jesús, yo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero esa es la pregunta que resalta. ¿Crees esto? Le dijo Marta, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Diga conmigo, Marta tiene fe. Marta rápidamente sabe quién es Jesús. Ella comprende que Jesús es el Mesías. Ella le admite que Él es el Señor. Ella reconoce quién en verdad es Jesús y está más que segura que Jesús es el Mesías. Ella sabe que Lázaro resucitará en el día de la redención. ¿Sabes por qué lo sabe Marta? Porque los creyentes, los que han creído en Jesús, los que se arrepienten y los que viven en una manera digna para Jesús, ellos vivirán. Ellos vivirán. ¿Sí está conmigo? Y yo sé, mi amado, que a veces se nos hace difícil comprender esto. Pero hay una cosa que quiero que te lleves el día de hoy. Lo que Marta no sabía es que Jesús tiene toda la autoridad para resucitar a un muerto, incluso si ya está sepultado por más de 4 días. Así como resucitó a la hija de Jairo y así como resucitó a la hija de un soldado en el libro de Lucas. Pero quiero que te lleves esto muy importante el día de hoy. Hay una razón importante por qué Jesús no llegó al tiempo de Marta. Hay algo muy importante aquí, ¿sabes por qué? Jesús le quería dar a entender a las personas del contexto inmediato y quiere que tú y yo aprendamos algo muy importante. ¿Sabes qué es eso? Jesús quiere que todos nosotros confiemos en Él. Él quiere que todos nosotros confiemos en su tiempo. Por un lado, mis amados, en el contexto había la creencia de que el alma de un difunto podía andar enseguida de ahí de la tumba alrededor de 3 días. Pero después había la creencia que después de 3 días era ya imposible que esta persona resucitara. ¿Sí me está entendiendo? Es por eso que Jesús llega al 4.º día, porque Él quería demostrarles a todos que aunque ya no hay ninguna oportunidad, que aunque ya no hay ninguna esperanza, Él puede llegar y arreglar lo quebrado. Él puede llegar. Jesús lo hace. Lo que es imposible para nosotros, lo que es imposible en nuestras manos, es posible en las manos de Jesús. ¿Sí está conmigo? A ver, ahora miremos versículo 33 al 35. Versículo 33 al 35, porque aquí vamos a entrar a algo muy, muy profundo, mi amado. Aquí es donde se va a hacer la revelación de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice versículo 33 al 35. Dice, Jesús entonces,
al verla llorando, esta es María, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde pusieron a Lázaro? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35 es la que revela algo sumamente profundo. Dice que Jesús lloró. Jesús lloró. Yo puedo mirar cómo las personas que estaban ahí, que miraron que Él hizo tantas señales, que Jesús era tan fuerte, la segunda persona de la Trinidad, y lo miraron llorando. Wow. El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Pero deja un mensaje muy claro. Jesús lloró con los que lloran. Jesús se entristece con los que están tristes. Jesús le duele mirar cuando nosotros pasamos por dolor. Así como cuando nuestros hijos están doliendo. Quizás el día de hoy tú estás triste. Quizás el día de hoy tú estás enojado, confundido. Quizás estás en un estado muy bajo. Mi amado, quiero preguntarte, ¿qué es lo que ha causado dolor en tu vida? Jesús quiere que sepas que Él está enseguida de ti, en medio, ahí contigo. Él te está agarrando de la mano. En esa situación, la Escritura nos dice que Jesús lloró. Abraham, mi amado, Abraham lloró por Sarai cuando ella murió. Jacob, mi amado, él lloró cuando estaba peleando con el ángel de Jehová. Incluso David y Jonatán lloraron juntos. El llorar, mi amado, está bien llorar. Está bien. Él ha mirado nuestras lágrimas. Él es movido por nuestras lágrimas. Él las recuerda. Y quiero que sepas que Él está actuando para secar nuestras lágrimas. Es lo que dicen las bienaventuranzas en Mateo 5. Fíjate lo que dice Mateo 5. Las beatitudes en inglés, las actitudes de un cristiano. Mateo 5, donde versículo 3, el versículo 4, donde nos enseña que es bienaventurado los que son pobres de corazón, porque ellos mirarán, de ellos es el reino de los cielos. También dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Está bien llorar. Esta palabra que se usa en la Biblia de llorar, en el original, en el griego, significa un gemido de dolor. Es un gemido de dolor y a la misma vez un gemido de enojo. Lo que nos da a entender que Jesús estaba enojado con la muerte. Y Él está actuando, intercediendo por todos nosotros, porque Él quiere que nadie de nosotros muéramos. Es lo que Él quiere. Él nos está diciendo, no dudes, hijo, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchos duraron en los tiempos de Jesús mirando todos los milagros. Fíjate ahí mismo, en el versículo 37 al 40. Fíjate lo que la gente estando ahí mirando a Jesús llorando. Fíjate lo que dijeron. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego en el capítulo anterior haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima y dijo Jesús, quita la piedra. Pero fíjate la incredulidad de Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede ya, porque es de 4 días. Yo puedo mirar cómo Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeras en mí, verás la gloria de Dios? Mi amado, Marta ya se había dado por vencida. Marta, ella solo quería llorar por su hermano. Ella ya había aceptado su dolor. Pero hay un gran pero ahí.
Jesús vino a traer vida a lo que está muerto. Fíjate lo que dice versículo 41 al 44. Ya vamos a empezar ya a descender. Entonces quitaron, ¿qué dice? Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto Lázaro el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo: Padre, note la gramática, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor de mí. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, dijo: Lázaro, Lázaro, ven afuera. Versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desátenle y dejadle ir. Déjenlo ir, desátenlo. Y mi amado, aquí es algo muy importante. Esta oración que Jesús hizo, esto no es un encanto. Esta oración no es un hechizo. Esta oración no es una ilusión. Esta oración no es magia. Jesús simplemente le dio gracias al Padre por escuchar su oración. Es lo que él mismo había dicho en el capítulo 5. La escritura, fíjate lo que dice en el capítulo 5, versículo 28. La palabra nos dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Mi amado, Lázaro fue resucitado. ¿Qué es lo que significa esto? Lázaro fue restablecido. Lázaro fue renovado. Lázaro fue revivido. Lo que nos da la idea, mi amado, del paralelismo espiritual. ¿Sabes qué? Lo que está pasando aquí es que toda persona que viene a los pies de Jesús será espiritualmente resucitado, restaurado, cuando hay un reconocimiento genuino de las necesidades que tenemos de Él. ¿Sí está conmigo, mi amado? Mi amado, todos nosotros necesitamos entender que si ya estamos en Cristo Jesús, ya estamos revividos espiritualmente. Recordemos lo que Yahweh le dijo a Adán en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que le dijo? Que el día que tomara del fruto del conocimiento del bien y el mal, ciertamente moriría. Y ellos murieron espiritualmente. Y en verdad murieron. Esta muerte es una separación de Dios. Desde entonces toda la humanidad caída ha caído y están muertos. Estamos separados de la presencia de Dios. Y es por eso que tenemos que venir a Cristo todos los días. ¿Sí me está entendiendo? Es por eso que tú y yo a veces batallamos para entender la palabra. Porque esta palabra es espiritual. Es por eso que cuando le predicamos a una persona nueva, batalla. Porque estas palabras son espirituales. Y mi amado, yo sé que esta palabra no es fácil. No es fácil hablar de la muerte. Pero nadie la podemos evitar. Nadie. Yo quiero concluir con una reflexión. En la televisión, mi amado, existía, o quizás todavía esté vigente, un show que se llama Yo no debí haber sobrevivido. I shouldn't be alive. Se llamaba el show. Yo no debía haber sobrevivido. Sé que quizás algunos de ustedes pudieron mirarlo, en el cual en cada capítulo aparecía una persona, un grupo de personas, contando acontecimientos verdaderos en los cuales pudieron ellos sobrevivir. Algunos de ellos pasaron por desiertos, se quedaron en el desierto unos días sin agua, sin comida y sobrevivieron. Algunos de ellos fueron solamente a pescar en su lancha y quedaron en medio naufragados en un océano. Y por si fuera poco, sobrevivieron. Cada uno describía lo que vivieron en esas situaciones donde era impresionante cómo lograron sobrevivir en esas circunstancias donde ya no había esperanzas. Pero de alguna manera Dios les permitió que sobrevivieran. ¿Para qué? Para que lo contaran.
Bueno, mi amado, usted y yo, todos nosotros no tenemos un show, pero sí podemos hablar de cómo fue nuestra situación antes de venir a Cristo. ¿Cómo es que estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados? Las personas del show son afortunadas de sobrevivir en la vida real. Pero sin embargo, los creyentes, la Biblia nos dice, mis amados, la Biblia nos dice que todos estamos separados de Dios, como dice en Efesios 2. Ya voy a acabar. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Fíjate lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero hay un gran pero aquí, mi amado. Con esto estoy concluyendo. Pero Jesús, con todo su amor, con toda su misericordia, vino a pagar lo que tú y yo debíamos haber pagado. ¿Sí está conmigo? No solo nos rescató, mis amados, como si estuviéramos colgados de una colina. No, mi amado, no es que estábamos medio vivos, no es que solamente estábamos menguando, cojeando, no es que solamente teníamos un dedito quebrado, no. No es que Lázaro estaba dentro de la cueva medio vivo, esperando a que Jesús dijera su nombre, no. Todos nosotros estábamos como Lázaro, muertos. Estábamos muertos, y no solamente 4 días. Algunos de nosotros estuvimos muertos por años. Pero no hay nada imposible para nuestro Rey. No hay nada imposible para Jesús. Y ya concluyo con el versículo 4 y 5 de Efesios 2. Porque hay un gran pero ahí en esa escritura. Pero Dios, que dice que es rico en misericordia, por su gran amor con que Él nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y yo quiero que te lleves esto en tu casa, mi amado. Lázaro, cuando salió de la cueva, Lázaro tuvo que envolver esas gasas. Él tuvo que doblar esas telas porque Lázaro sabía que un día las iba a necesitar. Pero Jesús, el quien resucitó después del tercer día, Él no guardó esas gasas. Él dejó esas telas porque Él no las necesitará. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Rey vive. Y tú y yo podemos vivir juntos con Él. Pero resalta una pregunta. ¿Tú crees eso? ¿Tú ya tienes a Jesús como tu Señor y Salvador? Debido a que Jesús vive, tú y yo podemos vivir. Debido a que Él es la vida y la resurrección, todos nosotros podemos tener vida eterna. Así que, mi amado, yo solamente quiero preguntarte el día de hoy. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por mucha dificultad. No se compara, mi amado. Todos nosotros tenemos dificultades diferentes. Muchos de nosotros estamos identificándonos con Lázaro. Muchos de nosotros nos estamos identificando con Marta y María. Pero sea lo que sea, mi amado, yo quiero que sepas que Cristo está en este lugar. Yo quiero que sepas que Él está aquí y está esperando que vengas a Él. Mi amado, no batalles. Él te está haciendo un llamado directo a ti. Él te está hablando por tu nombre el día de hoy, como habló a Lázaro. Él nos está diciendo, no está diciendo Lázaro, Él te está hablando por tu nombre. Él te está diciendo, ven,
ven a mí, porque yo quiero que tú vivas. Yo quiero que salgas. Yo quiero que ya no estemos separados de la muerte. Yo quiero que ya no haya una distancia entre ti y en mí. Él te está hablando. Como me habló a mí, como me habló hace muchos años. Y ahora lo puedo mirar. Yo no entendía esta palabra, porque estaba cegado, pero ahora lo puedo mirar. Ahora yo sé que Él trajo vida a mi vida. Ahora yo sé que puedo depender de Él. Ahora yo sé que las cosas que pasan en la vida, las dificultades, los problemas, los obstáculos, tienen un mayor propósito. Así que yo quiero invitarte